Bienvenidos al intercambio. Hoy nos sumergimos en un tema que, genera cada vez más conversación en ciertas comunidades. Es la fecha del 23 de septiembre de 2025 y su posible significado crucial dentro de la profecía bíblica. Vemos análisis en publicaciones como Charisma Magazine, online, discusiones bastante profundas en podcasts como el de Brett Meador e incluso, ecos virales en plataformas como TikTok. Exacto. Y la pregunta central, creo yo, que queremos explorar hoy es si realmente los eventos que vemos desplegarse, estas tensiones geopolíticas tan agudas, los avances tecnológicos, cambios sociales, reuniones importantes en Naciones Unidas, deben leerse como señales directas de un cumplimiento profético inminente y además atado específicamente a esa fecha, ¿no? Al 23 de septiembre de 2025. Esa es la médula del asunto. Estamos presenciando una convergencia de señales tan particular que justifica una alerta máxima hacia esa fecha. O, por otro lado, corremos el riesgo de caer, en la trampa de fijar fechas, algo sobre lo que la misma escritura nos advierte. Desde mi perspectiva, argumentaré que los acontecimientos actuales, junto con la coincidencia de esa fecha con Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, y reuniones diplomáticas clave en la ONU, sí parecen alinearse de forma notable con ciertas profecías bíblicas. Y esto, creo, amerita una vigilancia intensificada. Y yo, por el contrario, plantearé la necesidad de máxima cautela. Me apoyaré en las advertencias bíblicas explícitas contra el fijar fechas, en el largo historial de predicciones que simplemente no se cumplieron y en los peligros reales de sobreinterpretar eventos o de vincular, quizás demasiado apresuradamente, a figuras y tecnologías actuales con roles proféticos específicos como el anticristo. Esto, claro, sin negar el llamado general a mantenernos espiritualmente alertas, por supuesto. Muy bien, entremos en materia entonces. Mi argumento parte de que la fecha del 23 de septiembre de 2025 no parece una ocurrencia casual. Coincide, como ya mencioné, con Rosh Hashanah, una festividad de profundo significado en el judaísmo, a menudo asociada con el juicio, con nuevos comienzos. Pero además, y esto me parece clave, coincide con una semana de alta actividad diplomática en la ONU, donde, según reporta Charisma Magazine, citando fuentes como Tom Coates del podcast Watchman River, podría intensificarse la presión sobre Israel para aceptar una solución de dos estados. Coates describe una excitación sin precedentes en lo que él llama la comunidad de vigilantes respecto a este periodo. Se especula sobre eventos de enorme magnitud, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, el inicio formal de la tribulación de 7 años, o incluso la firma del pacto descrito en Daniel 9.27 que muchos intérpretes asocian con el anticristo y el comienzo de ese periodo final. Y si a esto sumamos, el marco conceptual del cronograma profético de 7000 años, esa idea extraída de ciertas interpretaciones de Génesis y otras escrituras, de que la historia humana abarca 6000 años, reflejando los 6 días de la creación, antes de un séptimo día milenial de descanso, estaríamos teóricamente acercándonos al final de esos 6000 años. Esta acumulación de factores astronómicos, calendáricos, geopolíticos, interpretativos, es lo que Cote llama la tormenta perfecta de todas las tormentas. Sostengo que esta convergencia, aunque claro, no es una prueba definitiva, sí exige que prestemos atención seria. Entiendo la fuerza que puede tener esa convergencia aparente, de verdad. Pero siento la obligación de poner un fuerte énfasis en la prudencia y en un sano escepticismo respecto a fijar nuestra atención en una fecha concreta. Y me baso, antes que nada, y esto es central, en las palabras directas de Jesús en Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta advertencia es fundamental y la recuerdan tanto el artículo de Charisma como Brett Meador en sus análisis. Meador, de hecho, trae a colación un punto muy interesante basado en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el surgimiento de burladores en los últimos tiempos. Lo llamativo, y que Meador subraya, es que hoy día mucha de esa burla o escepticismo hacia la profecía parece venir desde dentro de la propia iglesia. Quizás sea una reacción, a predicciones pasadas que fallaron o a interpretaciones forzadas que dañaron la credibilidad. Incluso Tom Coates, a quien citaste, añade una nota de cautela importante en esa misma fuente. Él dice:
Estoy diciendo que es el año. No puedo decir eso. Esa honestidad me parece crucial. Pensemos que la Iglesia lleva 2000 milenios esperando y anunciando el regreso de Cristo. Brett Meador sugiere que esta expectativa constante tiene un propósito espiritual importante. Nos llama a la purificación, a vivir preparados, pero eso no significa que podamos extrapolarla a una fecha específica en nuestro calendario gregoriano. Por eso me pregunto, ¿es realmente sabio interpretar todos los eventos actuales, por significativos que parezcan, como señales directas y literales que apuntan inequívocamente a una fecha en particular? ¿No deberíamos, en cambio, tener una visión más amplia y continua de las señales de los tiempos? Veo la lógica en tu llamado a la cautela histórica, claro que sí, pero permíteme ofrecer una perspectiva diferente sobre cómo interpretar los eventos actuales, particularmente los geopolíticos. El hecho de que en la ONU se esté discutiendo intensamente una solución de dos estados, con posibles resoluciones o presiones coincidiendo justo alrededor de esa fecha de septiembre de 2025, sí puede tener una carga profética específica. Algunos intérpretes ven precisamente la división de la tierra de Israel o un pacto forzado sobre ella como un posible detonante vinculado a Daniel 9:27, esa confirmación del pacto que daría inicio a la tribulación. O quizás, como sugiere Cout, podría ser el catalizador de conflictos previos necesarios, como la guerra descrita en el Salmo 83, un conflicto regional que muchos creen debe ocurrir antes de la tribulación para, digamos, reconfigurar las fronteras de Israel. Además, no podemos aislar estos eventos del contexto global. Brett Meador ha señalado con bastante agudeza el alarmante crecimiento del antisemitismo y la condena casi generalizada hacia Israel. Menciona ejemplos concretos: la narrativa dominante sobre Gaza, ver la bandera palestina en edificios gubernamentales extranjeros, como en Escocia, los saludos nazis de grupos como los hutíes, incluso la forma en que la sátira, como la del Babylon Bee, refleja un sesgo mediático anti-Israel. Todo esto resuena fuertemente con profecías bíblicas sobre Israel quedando aislado y bajo ataque en los últimos tiempos. Y la propia retórica de paz y seguridad que a menudo emana de foros como la ONU, como Meador destacó comentando un video de Buddy Brown, no nos recuerda directamente a 1 Tesalonicenses 5.3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Admito que esos puntos sobre el antisemitismo y la retórica son preocupantes y merecen atención, sí. Sin embargo, sigo pensando que debemos ser extremadamente cuidadosas al trazar líneas directas y temporales tan específicas. Los conflictos en Medio Oriente y la compleja diplomacia de la ONU son, lamentablemente, una constante histórica desde hace décadas. Vincular definitivamente una serie de reuniones específicas de la ONU o la posibilidad de una guerra regional como la del Salmo 83, que, insisto, incluso sus proponentes como Cote la ubican antes de la tribulación, no necesariamente marcando su inicio en esa fecha, al 23 de septiembre de 2025, me sigue pareciendo una extrapolación, con un alto grado de especulación. Israel ha enfrentado olas de condena internacional y amenazas militares a lo largo de toda su existencia moderna. ¿Podemos realmente afirmar que esta vez es diferente de forma definitiva y proféticamente concluyente? Como bien señalaste que dijo Meador, Israel ya ha perdido gran parte del favor mundial en relación a Gaza. ¿Es realista entonces pensar que una votación específica en la ONU en septiembre de 2025 será el detonante único y absoluto que marque el reloj profético? Corremos el riesgo del sesgo de confirmación, ¿sabes? Buscar activamente señales que encajen en nuestra teoría preconcebida al interpretar guerras y rumores de guerras de Mateo 24. La geopolítica es increíblemente compleja, y reducirla a un punto específico en un calendario profético es, creo yo, simplificar en exceso. Está bien, acepto tu punto sobre la complejidad geopolítica y la necesidad de no simplificar. Pero entonces abordemos el otro factor clave que ambos hemos mencionado: el clima de burla y engaño. Mencionaste a Meador y su análisis de 2 Pedro 3, sobre cómo la burla hacia la profecía ahora surge desde dentro de la iglesia. ¿No es eso en sí mismo una señal increíblemente potente? Que el escepticismo y el rechazo a doctrinas como el rapto, el harpazo, como se usa el término griego a veces, refiriéndose a ese arrebatamiento, vengan no solo del mundo secular, sino de sectores del propio cristianismo, a menudo usando argumentos débiles como el del rapto secreto.
Midar argumenta que este rechazo puede ser una puerta de entrada para negar la interpretación literal de la Biblia en otras áreas cruciales. ¿No estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos las advertencias de Pedro y las de Pablo sobre la apostasía en los últimos tiempos descritas en 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4? Ese es un argumento fuerte, sí, y reconozco la validez de la observación sobre la burla interna. Pero, ¿has considerado la otra cara de esa moneda? ¿La implicación más oscura? Precisamente porque la burla y el rechazo doctrinal vienen desde adentro, como señala Meador, esto podría ser un síntoma de algo más profundo y peligroso: el engaño. Meador conecta esta vulnerabilidad doctrinal, si niegas el rapto porque suena raro, ¿qué otras doctrinas fundamentales podrías empezar a relativizar? Con la posibilidad del poder engañoso del que habla Pablo en 2 Tesalonicenses 2, aquel que hará que muchos crean la mentira en los tiempos finales. Este clima actual de confusión doctrinal, de burlas internas, podría ser el caldo de cultivo perfecto para ese gran engaño. Y es aquí donde figuras contemporáneas como Peter Thiel, que mencionaste antes y que Meador también analiza, se vuelven particularmente inquietantes. No es solo un multimillonario tecnológico, es alguien abiertamente gay, que fue orador en la Convención Nacional Republicana y que ahora está explorando públicamente, desde ángulos teológicos y tecnológicos, nada menos que la figura del anticristo. Su interés en la inteligencia artificial como posible vía o herramienta para una figura así, como señala Meador, es alarmante. ¿No podría ser este tipo de discurso, junto con grupos como el Acts 17 Collective, que Meador describe como posando como cristianos mientras socavan doctrinas clave, parte del cumplimiento de Mateo 24, 23, 24, sobre falsos cristos y falsos profetas que intentarán engañar, si fuera posible, aún a los escogidos? El engaño podría venir vestido de intelectualidad, de tecnología y hasta de aparente espiritualidad. Entiendo la preocupación por el engaño, y la figura de Thiel ciertamente plantea preguntas complejas. Sin embargo, yo sigo enmarcando esta situación, incluida la burla y la aparición de estas discusiones ambiguas, como una confirmación de las profecías, no como una razón para descartar la vigilancia específica. La intensidad misma de estos debates, el hecho de que figuras como Thiel estén poniendo sobre la mesa temas como el anticristo y la tecnología, aunque sea de forma controversial o, potencialmente engañosa, no indica precisamente que estamos cerca de los eventos que estas profecías describen. Para mí, el rechazo a enseñanzas bíblicas claras como el rapto, tal como Meador lo conecta con 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4, es una señal flagrante de la apostasía profetizada. El interés de Thiel, antiambiguo, obliga a la sociedad y a la Iglesia a confrontar estos temas escatológicos a la luz de la tecnología actual, lo cual me parece totalmente coherente con un escenario de últimos tiempos. Y esto me lleva de vuelta a la cuestión de la interpretación. Defiendo una lectura más consistentemente literal de la profecía y me apoyo en el argumento que también usa Meador. Si las profecías sobre la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente, su nacimiento virginal en Belén, su entrada en Jerusalén montado en un asno, su muerte y resurrección, ¿por qué deberíamos asumir que las profecías sobre su segunda venida serán meramente simbólicas o alegóricas? El marco de los 7000 años que mencioné antes, basado en la idea de 6000 años de historia humana seguidos por un milenio de reinado mesiánico, aunque interpretativo, claro, ofrece un esquema temporal que sugiere que el fin de esos 6000 años podría estar cerca. Por eso, la convergencia de una fecha específica como el 23 o 24 de septiembre, que circula viralmente, con eventos geopolíticos y festividades judías significativas, me parece un indicador fuerte que merece atención, aunque, repito, no lo presento como una certeza absoluta. Y ahí es donde volvemos a disentir fundamentalmente. Estoy de acuerdo en que muchas profecías tienen un cumplimiento literal. La primera venida es el ejemplo perfecto, pero el salto a forzar todos los eventos actuales y figuras contemporáneas dentro de un patrón de cumplimiento literal, inminente y sobre todo atado a una fecha específica, me parece problemático y francamente peligroso. Como advierte Meador de forma indirecta, si empezamos a espiritualizar o negar la literalidad de eventos futuros como el rapto, ¿dónde paramos? Pero la insistencia en una fecha concreta choca de frente con la advertencia explícita de Jesús en Mateo 24:36.
Nadie sabe el día ni la hora. La historia del cristianismo está lamentablemente llena de predicciones de fechas fallidas, desde los montanistas en el siglo II hasta predicciones más recientes en los siglos XIX, XX y XXI. Y cada una de esas fallas causa un daño real, erosiona la credibilidad del mensaje bíblico, genera desilusión profunda en quienes creyeron y alimenta precisamente esa burla de la que habla el apóstol Pedro. Creo firmemente que nuestro enfoque debería estar en la preparación espiritual constante, en cultivar el carácter de Cristo, en estar alertas a los tipos de señales que Jesús describió, la creciente maldad, el enfriamiento del amor, la persecución, el engaño, los desastres, las guerras, pero sin obsesionarnos con encontrar el día exacto en el calendario. Fíjate que incluso proponentes entusiastas de la significancia de esta fecha, como Tom Coate, terminan añadiendo esa salvedad crucial. No puedo decir que este sea el año. Esa humildad ante el misterio del tiempo de Dios me parece fundamental. Bueno, para recapitular mi perspectiva, creo que la convergencia de elementos alrededor del 23 de septiembre de 2025 es notable. Tenemos la coincidencia con Rosh Hashanah, las importantes reuniones geopolíticas en la ONU centradas en Israel, un clima social cargado de la burla profetizada y un potencial engaño tecnológico emergente, y todo esto posiblemente encajando en marcos temporales proféticos más amplios, como el de los 7000 años. No abogo por una certeza dogmática, pero sí sostengo que esta acumulación de factores justifica una vigilancia intensificada y la seria consideración de que podríamos estar aproximándonos a eventos proféticos de gran magnitud alrededor de esa fecha, siempre, claro está, reconociendo que los tiempos y las sazones pertenecen exclusivamente a la soberanía de Dios. Y yo reitero mi llamado a la máxima cautela frente a la fijación de fechas, sean explícitas o implícitas. Me apoyo firmemente en las advertencias bíblicas directas como Mateo 24:36 y en el doloroso patrón histórico de expectativas incumplidas que, irónicamente, han terminado por generar más escepticismo y burla. Insisto en los peligros de malinterpretar la complejidad de los eventos mundiales y en la necesidad de discernimiento ante figuras y movimientos que podrían ser parte de un engaño creciente, como los ejemplos de Thiel y el colectivo Acts 17, que discutimos a partir de las observaciones de Mather. Mi recomendación es centrarnos en el llamado bíblico perenne a estar espiritualmente despiertos, sobrios y vigilantes en todo tiempo, entendiendo la naturaleza general de las señales que nos dieron Jesús y los apóstoles, en lugar de anclar nuestras esperanzas o temores a una fecha específica en el calendario. Ha quedado claro que sobre este tema existen interpretaciones divergentes y puntos de desacuerdo significativos, todos ellos basados en el análisis de las fuentes que hemos comentado hoy, desde Carisma Magazine y Brett Meador hasta otras voces en el panorama actual. Efectivamente, la complejidad es innegable y esperamos que esta exploración de perspectivas contrastantes haya servido para iluminar las diferentes posturas y la evidencia que cada una presenta, basándonos siempre en el material fuente. Invitamos a nuestra audiencia a profundizar en estas fuentes y reflexiones para formar sus propias conclusiones bien fundamentadas.